buenas noches con todas, siempre un gozo, una alegría en mi corazón poder compartir contigo estos tiempos. Hoy nuevamente estamos aquí para juntarnos, para poder seguir estudiando palabra de Dios. Así que te doy la bienvenida, así que allí donde estás vamos a hacer una breve oración. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos regalas. Sabemos que todo viene de ti, Señor, tú nos permites juntarnos nuevamente. Señor, muchas gracias. Hoy ponemos en tus manos esta reunión y oramos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, para que sea tu bendita gracia, tu favor, tu misericordia, que sea la presencia de tu Espíritu Santo, ayudándonos, iluminándonos, para poder entender tu bendita y santa palabra y el mensaje que quieres dejarnos en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra Sí, Señor, a ti solo sea la gloria, a ti solo sea la honra, Señor. y el poder, sea la gloria, Sí, sea la solo a honra y ti el sea la poder, solo a ti, Señor. sea la honra y el poder. Bienvenidas, una alegría estar contigo una vez más, un martes más. Bueno, vamos a continuar entonces hablando de los conflictos, guerra espiritual. Hoy nos tocaría un tema también bastante importante. Estábamos hablando del conflicto entre dos reinos, ¿sí? El conflicto de la luz con el conflicto de las tinieblas. Hoy vamos a hablar la guerra por el control de la humanidad, porque sabes que Satanás, una de las cosas que busca y quiere es controlar la humanidad, aunque sabemos que nuestro Dios Todopoderoso le ha dado un permiso, ¿sí? Un permiso, pero que a la vez también es un juicio que Dios terminará desatando en esta humanidad, ¿no? Bueno, hemos venido hablando sobre ese conflicto de dos reinos, ¿no? La luz y las tinieblas, ¿no? La luz liderada, representante, ¿quién? El Señor Jesucristo. Y el otro
otro reino, ¿no? El reino de las tinieblas, con su representante Satanás, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poco de él, vamos a hablar de sus nombres, que me parece bastante importante conocerlo. La palabra de Dios nos arroja muchas maneras y formas de poder entender cómo se le conocía y cómo se le conoce a el enemigo de nuestras almas. Habíamos hablado que el primer conflicto fue, ¿no?, allí en el Edén, cuando esta serpiente engañó a Eva, a Adán, y sabemos que detrás de esa serpiente estaba ni más ni menos Satanás. Luego también vemos que Satanás se esfuerza para engañar. Hemos hablado de la verdad. Luego hablamos de la mente, que la importancia de cuidar la mente porque es el blanco, ¿sí?, para él. Él trabaja en la mente. Y también hablamos sobre los lugares celestiales. Hablamos cómo apareció este ángel caído, Lucifer, el lugar que tenía cuando estaba allí en la presencia de Dios y cómo terminó, ¿sí?, arrojado del lugar del trono celestial, como bien lo dice Ezequiel 28, Isaías 14. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre él, ¿sí? Miren, la Biblia justamente es la que nos enseña ese conflicto que tenemos. La Biblia nos enseña que lo que Satanás quiere es controlar. Esa fue la intención de él desde un comienzo, ¿sí? Quiso controlar allí en el trono celestial, por ello que se rebeló y fue, ¿no?, arrojado. Vino a la tierra, también quiso controlar el mundo, engañó a los primeros, ¿sí?, nuestros primeros padres, Adán y Eva, y luego se esmeró para seguir, ¿no?, trabajando en la mente, distorsionando la verdad, ganar en todo lugar, ¿no? Él quería, como dice el libro de Isaías, de Ezequiel, él quería sentarse en ese trono de Dios. Esa era su intención. Esa era la intención de Satanás, controlar la humanidad, ¿sí? Y les voy a leer que lo escribió un teólogo, un maestro de la palabra. Él dijo así, y quiero que presten atención, por favor. Él dijo: la vida cristiana no es un patio de juego, todo lo contrario, más bien es un campo de batalla, de guerra espiritual. Mientras más de cerca seguimos al Señor Jesucristo, más avanzamos a la línea de combate, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Mientras más conocemos de Dios, más zarandeados vamos a ser. O sea, el enemigo se va a ensañar más, eso es lo que quiere decir. El enemigo va a buscar la manera de hacernos caer. Va a querer poner tropiezo para que tú y yo, ¿sí?, caigamos y terminemos siéndoles infieles al Señor. Esto, teniendo en mente este pensamiento, vamos a ir a la palabra de Dios, a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Fíjense lo que Pablo le dice a Timoteo, a su discípulo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, ¿sí? O sea, todos los que queremos vivir piadosamente, todos los que queremos vivir correctamente, todos aquellos que queremos vivir haciendo la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? Dice que vamos a sufrir persecución. O sea que no nos va a ser fácil, chicas. Quiero que ustedes lo miren de esa manera. Si para ti el camino cristiano es fácil, yo creo que ahí está pasando algo. Algo que realmente no está en contra de las cosas de Dios, ¿sí? Porque siempre va a haber una oposición cuando tú buscas al Señor. Entonces es importante que puedas comprender que el Señor ya nos está haciendo una advertencia. Dice que los que quieren vivir piadosamente, o sea, los que quieren vivir correctamente, los que quieren vivir íntegramente, dice que van a sufrir ¿qué? Persecución, o sea, van a ser perseguidos. ¿Y quién persigue? Habíamos hablado la vez pasada que tenemos 3 frentes. La carne pecaminosa, nuestro yo interno, el que yo siempre quiera hacer como yo quiero y no como Dios quiere. El mundo que siempre está queriéndonos ofrecer cosas para comprarlas, ¿no?
sus mentiras para poder nosotras caer en sus trampas. ¿Sí? Y el enemigo que está al acecho. ¿Sí? Ese enemigo, ese adversario que está al acecho. Y este adversario, queridas, tiene características. El apóstol Pablo, el Señor Jesucristo, lo mencionan como una persona, ¿no? No directamente una persona, pero digamos, no usan la palabra persona, pero hace como una referencia, dan como características, como lo tiene una persona. Por ejemplo, él posee un intelecto. Quiere decir que en el intelecto, en la mente, él tiene memoria, él tiene conocimiento. Por ello que dice que tiene la capacidad de pensar, tiene la capacidad de armar estrategias, de armar maquinaciones. Él tiene la capacidad de hacer planes para hacernos caer. También tiene emociones, porque fíjense ustedes que él se comunicó con Eva, ¿se acuerdan? Tiene la capacidad de comunicarse. Allí en el Edén, cuando habló con Eva, ¿no? Cómo la llevó, cómo la sedujo, cómo la tentó, que esta mujer cayó. Y por lo consiguiente su esposo. Tiene voluntad, ¿sí? Esa voluntad para que hacer como él quiere, y él quiere lograr lo que él quiere. Su objetivo es, ¿sí?, los seres humanos. También ver que Satanás se comunicó ¿con quién? Con Dios. Si leemos allí en Job, capítulo 1, ¿qué dice allí si leemos desde el versículo 6? Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces podemos ver cómo Satanás conversa, otra característica. Tiene la capacidad de comunicarse, se comunicó con el Señor Jesucristo. Vamos a Mateo, capítulo 4 y las tentaciones. Y dice también en el versículo 8, de nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Fíjense que aquí esto es clave, porque fíjense que Satanás le dice al Señor Jesucristo, mira, todo esto te daré si me adoras. O sea, todo el esplendor, todo lo que tú ves, todos los reinos del mundo. Quiere decir que los reinos del mundo están en el poder del enemigo, del adversario, ¿sí? Le dice, todo esto te daré si te postras y me adoras. Dos cosas le pidió al Señor, que se postre y que lo adore. Obviamente que el Señor, ahí vemos la respuesta. Vete, Satanás, dijo el Señor, porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y solamente a Él le servirás, ¿no? Fue la respuesta del Señor Jesucristo. Satanás, con sus demonios, trabajando arduamente porque él no descansa, él también trabaja constantemente, ¿sí? Hoy podemos ver, ¿no? Incluso cómo se arrodillan ante imágenes, ante estatuas, que detrás de ello, ¿no?, están los demonios.
¿sí? Mateo 13, versículo 19, dice, ¿no? El Señor Jesucristo, cuando los discípulos le dicen, Señor, explícanos la parábola, ¿no? Entonces Él les dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, escuchen bien, cuando alguno, o sea, tú y yo, que hoy estamos escuchando la palabra, ¿sí? O quien sea que escuche la palabra de Dios, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Habíamos dicho de que para los judíos corazón es mente también, ¿no? O sea, arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, ¿no? El maligno. No sabemos cómo arrebata la semilla, la palabra de Dios. Pero el Señor Jesucristo dice que viene el maligno, esa semilla que ha sido sembrada, la arrebata, porque Él trabaja en la mente. Y a veces cuando el corazón realmente no tiene el deseo sincero de buscar a Dios, quizás Satanás se aprovecha y hace que la persona viva en esa ignorancia. Entonces, teniendo en cuenta, queridas, estas verdades, Satanás es presentado no como alguien pasivo, no. El Señor nos los hace ver como alguien activo, alguien que está buscando de que caigamos, ¿sí? Incluso cuando se escucha la palabra, o ahora mismo, allí donde estás, mejor algo te distrae y por ahí te dormiste, y por allí, qué sé yo, te entró el cansancio y estás como que piensas en tus problemas y bueno, eso es lo que hace el enemigo, arrebata la palabra porque es activo, está trabajando, ¿sí? Ahora, cómo él opera en las personas también es importante saber, porque él desea, y escucha bien esto, él desea ganar ventaja, él desea ganar y controlar la humanidad, aunque nunca va a llegar a hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor, vuelvo a repetir, le ha dado solamente un espacio temporal. El Señor está en control de todo, ¿sí? Fíjate cómo lo dice Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. El apóstol Pablo dice así, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. En otra traducción dice, no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos sus planes, sus pasos, sus maldades, ¿sí? O sea que Satanás trabaja premeditadamente. ¿Qué cosa es premeditadamente? O sea, él se prepara con anticipación. Él está pensando cómo hacernos caer. Él manipula las mentes. Hace que se vea bueno algo para que tú lo tomes y luego de esa manera atraparte, ¿sí? Porque eso bueno que él muestra no es bueno realmente. Efesios 6:11, ¿no? Dice el apóstol Pablo, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Sus insidias, ¿qué quiere decir eso? Sus acechanzas, sus estrategias. O sea, vístete con toda la armadura de Dios para que estés firme contra las acechanzas del diablo, lo dice en otra traducción. O sea que aquí Pablo, y ya lo vamos a hablar más adelante, a esa vestidura que la tenemos que tener todos los días, hermanas. Porque si tú no la tienes todos los días, bueno, lamentablemente después vas a ser la carnecita del enemigo, ¿sí? Nada es tan bueno como parece, porque él quiere llevarnos, él quiere llevar a la persona a eso, a que todo se vea lindo y a las finales termina destruyéndola. Por ello que se le conoce como el engañador. Allí en Apocalipsis 12:9 dice que él es el engañador. Dice, y fue arrojado el gran dragón, fíjense, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjense, ¿no? Engaña al mundo entero. Hace ver que todo es bueno y termina llevando a una
destrucción, porque su deseo es controlar. Por eso que fue arrojado del cielo. Él quería controlar allí, en el trono de Dios. Fue arrojado del cielo a la tierra. Este ángel caído se presenta ante nosotros como alguien que es muy bueno. Pero si no sabemos discernir, vamos a creer a todo ello. Él no se puede presentar como un demonio delante de los hombres, porque obviamente los va a espantar. Él se tiene que presentar de otra manera. Él se tiene que presentar como alguien que quiere venir a beneficiar a las personas. Por eso que Pablo dice, no ignoremos sus maquinaciones. Pablo dice que él es como un ángel de luz. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que conocer estas verdades. Quería presentarles un dibujito para que puedan ver cómo un leopardo, ¿sí? Abrazaba a un corderito. Te abraza, pero para comerte. Porque ese leopardo no va a querer tener a un venadito, cabrito, ovejita delante de él y no querérselo devorar. Se lo va a querer devorar de una. Bueno, Satanás, ese león rugiente, eso es lo que hace. ¿Sí? Busca una amistad, pero para llevar a destrucción. Y detrás de él está el pecado, ¿no? El pecado que quiere incitar a que se caiga. Sus demonios, ¿no? Usan personas, usan amistades, compañeros de trabajo, quizás el jefe, quizás vecinos, que parece que tienen buenas intenciones, pero realmente no es así. Su intención es destruir, su intención es que tú caigas, que abandones, que rechaces al Señor. Satanás, con sus demonios, trabajando arduamente porque él no descansa, él también trabaja constantemente, ¿sí? Esas son las entidades espirituales, ¿sí? Que debemos de entenderlo, que viene a la vida de los hombres. ¿Cómo viene? Miren, primero empezó en el Edén, después comenzó a entrar con la raza humana, y cómo ahora trabaja en los corazones de las personas. El pueblo de Israel dejó a Dios y dice que comenzó a hacer sacrificios a dioses, a nuevos dioses. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo empiezan? Esos dioses eran demonios. De esa manera sacrificaban sus hijos, hacían una cantidad de cosas terribles. Sacrificio de demonios. El Salmo 106, fíjense lo que dice. Salmo 106, versículo 36 al 38.
Saúl quedó desprotegido. El Señor se apartó de él. Vino un juicio hacia Saúl. ¿Sí? Este espíritu malo dice que lo atormentaba. Lo atormentaba. ¿Sí? Nuestro Señor, a tus siervos que están delante de ti, que busquen un hombre que sepa tocar el arpa. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre ti, él tocará el arpa con su mano y te pondrás bien, ¿no? Fíjense que aquí él estaba siendo atormentado por un demonio, un espíritu malo, y que venía de parte del Señor. Fíjense que el Señor permite a veces que seamos zarandeados, como le pasó a Pedro, pero no porque Él lo quiere, es porque nos quiere disciplinar, ¿sí? Porque a veces no hacemos las cosas que Él nos manda hacer, queridas. No solamente que Satanás controla, sino que atormenta. Controla el mundo, controla las naciones, ahora controla las personas. Y como vuelvo a repetir, puede ser tú, puedo ser yo. Ahora fíjate lo que dice en el versículo 23 de este mismo capítulo. Sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David, miren, David, el rey David, que en ese momento todavía no era rey, dice que hacía, tomaba el arpa, la tocaba con su mano y Saúl se calmaba y se ponía bien y el espíritu malo se apartaba de él. Fíjense, ¿no? Quiere decir de que cuando David tocaba el arpa, ¿qué melodía saldría de allí? No lo sé, pero dice que esa melodía, ese toque de David del arpa, traiga calma, traiga paz al corazón, a la mente de Saúl, y que ese espíritu, hacía que ese espíritu, ¿qué? Se retirara de ese lugar, ¿no? Ese espíritu que atormentaba a Saúl. Y saben que yo pensaba en eso, ¿no? Y yo me ponía a pensar que como los espíritus demoníacos que están a la luz del día, podríamos decir así, pueden trabajar en la emoción, trayendo temor, trayendo incluso paranoia, trayendo miedo, persecución, trayendo algo que la persona se imagina, ¿no? Por ello que, creo que lo dije la vez pasada, yo me quedo pensando en aquellas personas que de pronto se tiran de un edificio y se quitan la vida. Que Dios, no cabe duda que ahí está trabajan los demonios, ¿sí? Ahora fíjense lo que sucede si leemos en el capítulo 18 de este mismo libro, 1 de Samuel, versículo 10 al 12. Miren, y aconteció el día siguiente, habíamos visto que David tocaba el arpa y el demonio se iba y Saúl quedaba calmo. Ahora, ¿qué pasó al día siguiente? Dice, y aconteció el día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl. Miren, ya no que lo atormentaba, sino que se apoderó de Saúl. Y este deliraba en medio de la casa, mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre. Saúl tenía la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza, pues se dijo, clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces, mas Saúl temía a David porque el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. Miren, cómo el Señor nos permite que a través del profeta esto sea relatado para entender, para saber cómo la condición de Saúl, ¿no? Dice que deliraba. Vaya a saber lo que miraba, vaya a saber que en ese delirio, en esa paranoia que él estaba viviendo, se sentía perseguido, se sentía controlado por un demonio, por supuesto, ¿sí? ¿Y cómo lo vería a David, que le quería clavar, dice, la lanza? ¡Wow! Miren lo que hace Satanás, ¿no? Porque todo esto lo hace Satanás. Él quería matar a David con una lanza, en su delirio, en su paranoia. Y saben, como dije la vez pasada, y lo dice Efesios capítulo 4, que lo vamos a leer, versículo 25 al 27, y lo voy a relacionar con este pasaje de 1 de Samuel para entenderlo mejor. Dice Pablo, por tanto, dejando a un lado la falsedad,
Hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Miren, Saúl estaba ya, dice, delirando, ¿no? Ya un demonio lo controlaba. Y se llenó de ira, tanto fue que le tiró una lanza para ver si clavaba a David, ¿no? Que no lo logró porque David estaba protegido por Dios. Fíjense la ira que había en Saúl. Ahora dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. La ira, el enojo extremo y que es prolongado, abre puertas. Abre puertas para que una influencia demoníaca comience a actuar y a controlar. Cuando hay ira, cuando hay enojo, ¿sí? Cuando nos enojamos todo el tiempo, estamos peleando con los demás, cuidado, es una puerta abierta para que Satanás y sus demonios trabajen, para que la influencia demoníaca actúe, ¿sí? Dice, dejad de lado toda falsedad y hablad verdad cada uno con su prójimo. La falsedad, la mentira, la ira, 3 cosas que obran en la carne, ¿sí? Y dice que se disfraza. ¿Qué hace Satanás? Distorsiona los pensamientos. Hace que tus pensamientos sean cambiantes. ¿Cómo veo las cosas? Cuando estamos enojados, ¿cómo nos ponemos? Cuando nos llenamos de ira, ¿cómo nos ponemos? Algunos tiemblan, algunos tartamudean, algunos se quedan ahí con la impotencia, se ponen colorados, gritan, tiran cosas, van. Bueno, Saúl, ¿no? Ahí está el ejemplo. Agarró la lanza a tirársela a David. ¿Has tenido un ataque de ira últimamente? Bueno, reflexiona cómo fue tu conducta en ese momento. ¿Sí? Miren, Satanás se le conoce como ángel de luz, ¿no? Pero es un ángel perverso y malvado. Y él disfraza y él distorsiona. Él disfraza y distorsiona. Por ello que no debemos de ignorar sus maquinaciones, sus intenciones negativas. Allí en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice que y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. A él nadie le mandó, a David nadie le mandó, este es otro pasaje por supuesto, pero en este caso David, por ejemplo, nadie le mandó a hacer un censo, Dios no le mandó, pero dice que se levantó Satanás contra Israel, o sea, Satanás ya estaba en contra de Israel. ¿Y qué quería? ¿Incitó a quién? A David. No a todo el pueblo, sino a David. ¿A qué? A que haga un censo. ¿Sabes qué? Esa rebeldía de David o ese orgullo, eso de querer hacer como él quería, trajo mucha mortandad. ¿Sí? Trajo mucha mortandad. Casi 70.000 personas murieron en ese momento. Satanás no controló a todo Israel, pero sí controló a este rey. Ese rey que en ese momento confió en ¿quién? En esa incitación del diablo, no en el Dios Todopoderoso. Termino con esto.
Jesús.